Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 1. Y vamos a comenzar con lo que es la segunda unidad y vamos a hablar un poco sobre lo que es los arreglos de la materia. Para eso, jóvenes, primero vamos a introducir los tipos de arreglo en la materia. Vamos a hablar de un sistema que no tiene orden, que es básicamente, permítanme jóvenes si puedo obtener el lapicito. Ok. Vamos a hablar, jóvenes, primero de sistemas que no son ordenados, de elementos que andan demasiado libres, tanto así que no podemos ver un ordenamiento. En ese caso entran los gases monoatómicos como el oxígeno, el hidrógeno el monoatómico, también como lo que es el argón, o incluso plasma en una lámpara fluorescente. En este caso los átomos o iones no tienen un arreglo ordenado. Entonces decimos que no tienen orden, son sin orden, sin un ordenamiento. Aquí después, jóvenes, ya podemos encontrar dos tipos de arreglos muy importantes, lo que es el ordenamiento de corto alcance, o sea, OK, que es o muestra un material de, o es cuando un material, mejor dicho, muestra un tipo de ordenamiento sin un arreglo tan especial de átomos, pero que se extiende, o cierto, ese tipo de arreglo suave, hasta los átomos más cercanos. De ahí para allá, jóvenes, presenta un desorden levemente notorio, o de repente muy notorio, más bien dicho, jóvenes. Entre los átomos más cercanos, los ordenamientos de corto alcance, podemos ver, como su nombre lo indica, un ordenamiento entre ellos. Sin embargo, a medida que se está extendiendo, va desapareciendo ese ordenamiento cercano y simplemente se va dando entre vecinos. Mira, este va a estar ordenado con sus vecinos, pero no va a estar tan ordenado con el anterior, y así sucesivamente. Y el ordenamiento que nos va a interesar bastante a nosotros, jóvenes, es el ordenamiento de largo alcance, que es el OLA, que en este caso lo tienen la mayoría de los metales y aleaciones, también lo tienen algunos semiconductores, las cerámicas, algunos polímeros, o cualquier material que identifique un tipo de estructura cristalina, en la que los átomos o iones muestran un arreglo de este tipo. A continuación, jóvenes, veamos algunas figuras con respecto a eso. En el caso de A, jóvenes, tenemos el argón. Como ya se dijo, no hay un ordenamiento en este tipo de gas, por lo tanto no tiene orden. En el caso de B, jóvenes, ya alcanzamos a ver lo que es una molécula de agua, miren, en este caso vapor de agua. Ahora, entre ellos, jóvenes, entre ellos, entre el hidrógeno que forma la molécula y el oxígeno, hay un ordenamiento cercano, por eso a este se le llama ordenamiento de corto alcance. Sin embargo, si yo quisiera ver un ordenamiento entre moléculas y moléculas, no lo vería. Por lo tanto, aquí también podría decirse que aquí es como una transición entre un sistema sin orden a un sistema con un leve ordenamiento de corto alcance, mire, que lo forma nada más la molécula. De ahí tenemos lo que es el óxido de silicio, que es el famoso vidrio, nosotros conocemos, donde vemos un átomo de silicio que está rodeado por 4 átomos de oxígeno. Y estos a su vez se van uniendo a otros átomos de silicio. Miren, entre estos átomos vecinos cercanos hay un ordenamiento de corto alcance. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos si el ordenamiento sigue a la siguiente, ya no, ya hay una especie de desorden. Miren. Entre ellos van a estar en un ordenamiento, pero a medida que se van moviendo no vemos un orden tan equilibrado en el sistema. Entonces, en este caso, el óxido de silicio, que es el vidrio, presenta un ordenamiento de corto alcance. Y aquí, jóvenes, vemos una estructura mucho más hecha, mucho más fabricada, este cubo en el espacio que está representado por varios cubitos, miren. Estos jóvenes es un ordenamiento de largo alcance. Ya vamos a ver con la idea de este tipo de ordenamiento. Y en el espacio, jóvenes, se representa como una especie de cubo, miren, que en todas sus direcciones está como bien espaciado y bien formado. Ahora, ojo jóvenes, los átomos no es que están con estas separaciones, de hecho los átomos están muy cercanos, son bien pegaditos. ¿Qué sucede? Que en este caso yo no puedo ver la estructura tan fácil porque estos son niveles atómicos, jóvenes. En esta situación se ha hecho a través de difracción, mapeo a través de difracción, que se dejan incidir un haz de luz, en este caso puede ser rayos X o electrones, y estos rebotan, jóvenes, formando una especie de mapa sobre una pantalla. Mire, ¿qué sucede? Cuando quiero unir esos puntos que se están formando debido a esa difracción,
forman como una especie de cuadrículas en 2 dimensiones o una especie de cubos en 3 dimensiones. ¿Qué sucede, jóvenes? Esto entonces me permite poder formar esta especie de figuras cúbicas del sistema y vemos un ordenamiento mayor, más largo. Por eso se conoce como ordenamiento de largo alcance. ¿Ok? Haciendo un resumen de estas figuras, vemos que en el caso de A, lo que decíamos, la figura del argón, los gases inertes no tienen un ordenamiento regular. Por lo tanto, andan muy dispersos en el espacio. En el caso de B y C, lo que les decía en el caso de B, que es el vapor de agua, y el C, que era el vidrio, el óxido de silicio, tienen un ordenamiento de corto alcance. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del vapor de agua, que entre moléculas, entre átomos de hidrógeno y oxígeno hay un ordenamiento de corto alcance, pues entre moléculas pueden andar un poco desordenadas. En el caso del vidrio, que ya es un sólido, a nivel estructural, pues hay ordenamientos de corto alcance. ¿Qué es lo que provoca? Que sean un tanto frágiles. Por lo que nosotros vemos que el vidrio también es capaz o fácil de romper ese tipo de enlaces que tiene y no son tan fuertes. Ya los ordenamientos de largo alcance, jóvenes, que incluyen los metales y muchos sólidos, ya tienen incluso una estructura mucho más sólida, mucho más resistente y se extienden a todo el material. Ok, para comprender todas estas bases nos vamos a centrar en algo que nos va a llamar la atención, regresando un poquito a la forma que tiene este ordenamiento de largo alcance, por ejemplo en los metales. Y vamos a entrar a hablar de lo que es, bueno, antes de hablar de lo que es la red y todo eso, vamos a dar una introducción a lo que es materiales amorfos. Dice que cualquier material que solo exhibe un ordenamiento de corto alcance de átomos o iones es un material amorfo, en el caso del vidrio, el óxido de silicio. Es decir, un material no cristalino. Ojo, no confundamos, jóvenes, la idea de vidrio con cristal. ¿Ok? Solemos entender cuando se ve ese cristal está hermoso, que buen cristal tiene. No, para nosotros es un vidrio. Cuando hablamos de cristal, a este nivel nosotros vamos a pensar en metales. Porque cuando hablamos de estructuras cristalinas vamos a pensar en una red periódica, una red extensa, bien ordenada, de un conjunto de átomos. Así de simple. ¿Ok? Por eso el término cristalino. Dice que en general se busca que la mayoría de los materiales formen arreglos periódicos, lo que les decía, dado que esta configuración maximiza la estabilidad termodinámica del material. ¿A qué se refiere con estabilidad termodinámica? Quiere decir que aquellas variables termodinámicas como temperatura, presión, número de átomos o también lo que es volumen, no se ven tan afectadas. ¿Ok? Eso sobre todo en materiales que tienen largo alcance, esos materiales periódicos. Los materiales amorfos tienden a formarse cuando, por alguna u otra razón, la cinética del proceso por medio del cual se prepararon, no permite la formación de arreglos periódicos, como en el caso de lo que les mencionaba. Los vidrios, los cuales por lo general se forman del sistema cerámicos, por lo que se forman sistemas cerámicos o poliméricos, son buenos materiales amorfos. ¿Ok? Eso también nos hace muy poco resistentes a ciertas situaciones, ojo, a ciertas situaciones, sobre todo situaciones de impacto. ¿Ok? Veamos lo que les decía. Vamos a introducir lo que es red, base, celdas unitarias y estructuras cristalinas. Para eso, jóvenes, vamos a tomar en nuestra mente lo siguiente. Vamos a hablar de un sólido común. Un sólido común, jóvenes, por lo general, contiene una cantidad específica de átomos por cada centímetro cúbico. Miren, una cantidad de átomos por volumen. Es aproximadamente del orden de 10 a la 23. 1 por 10 a la 23 átomos. Miren qué cantidad tan grande hay, jóvenes. 1 por 10 a la 23 átomos hay por cada centímetro cúbico o de volumen. O sea que yo puedo almacenar toda esa cantidad de átomos en un centímetro cúbico. Bueno, un centímetro cúbico más o menos es un mililitro, jóvenes, un ml. ¿Se imaginan cuántos átomos hay en ese ml? 1 por 10 a la 23. Una cantidad enorme de átomos. ¿Ok? Pensando ya en eso, pues imaginémonos ese montón de átomos de alguna manera dispuestos, algunos bien ordenados, otros no tanto, etcétera. Nos va a interesar los de ordenamiento de largo alcance, los famosos OLA, generalmente jóvenes, dados para los que son metales. Hablemos entonces del primer término importante, que es la red. ¿Qué es la red, jóvenes? Para nosotros una red, jóvenes,
hagamos referencia a una red de pescadores, por ejemplo. Una red para pescar. ¿Se han fijado cómo esa red? Esas cuadrículas bien formadas donde se atrapan los pescados, miren, que son bien simétricas. Ok, entre los espacios, también espaciados, etcétera, uno entre otros. Pues una red, jóvenes, es una colección de puntos, llamados puntos de red, los cuales se agregan en un patrón periódico. Miren, así como lo hace, jóvenes, esta red de esa red de pescadores que les decía. Miren, si ustedes ven, jóvenes, si nosotros vamos a hilar dos líneas de red. Miren, y cuatro acá. ¿Qué sucede, jóvenes? Esa colección de puntos vienen siendo estas uniones. Miren. Eso, jóvenes, es una colección de puntos, mejor conocida como red. Y es periódica. ¿Quiere decir periódica? Que se va repitiendo y ordenadamente en cualquier dirección. Miren. Se arriba, hacia abajo y van bien espaciados. Entonces, de tal manera dice que cada punto en la red sean idénticos, son igualitos. Una red es una construcción puramente matemática y es infinita en extensión. Una red puede ser bi o tridimensional. ¿Qué quiere decir uni, jóvenes? Un conjunto de puntos, miren, alineados sobre una línea, una recta, vamos a decir, miren, y con los espaciamientos iguales. Ese conjunto de puntos, jóvenes, en una dimensión es una red. Puede ser en dos dimensiones, miren, como lo acabo de dibujar hace poco, miren. Aquí ya está en una red bidimensional. Pero también puede ser tridimensional, miren, que aparte que tenga esto en el plano, también se extiende hacia el fondo, miren, de igual manera. Y todos esos, jóvenes, son colección de puntos. Entonces, esto es una red para nosotros. ¿Qué es una red? Una colección de puntos que puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. ¿Ok? Ya vamos a ver unos ejemplos en el caso de la figura A que mencionan aquí, cómo están separados en esas redes y vamos a verlo para una dimensión. De ahí lo vamos a generalizar para dos o tres dimensiones. ¿Ok? ¿Esto qué es una red entonces? Nuevamente lo repito, un conjunto de puntos ordenados en un patrón periódico. Así de simple. Dice que a un grupo, ojo, aquí vamos a estar con el otro término, a un grupo de uno o más átomos localizados en una manera en particular, uno con respecto al otro, aquí estamos hablando ahora solamente de átomos, miren, de átomos, y asociados con cada punto de red, se le conoce como base o motivo. Jóvenes, a un conjunto de átomos, que después ya lo vamos a asociar con la red, se le conoce como base. Y para que exista una base, por lo menos debe haber un átomo, por lo menos. ¿Ok? Si no hay átomos, no hay base. ¿Ok? De un átomo en adelante ya es base. Con un átomo ya es base. ¿Ok? Por eso dice que debe contener al menos un átomo. Ya vamos a ver también la figura B a que nos referimos con eso. Entonces ya tenemos lo que es la red y tenemos la red que son un conjunto de puntos, jóvenes, ordenadas periódicamente, y tenemos varios átomos que nos van a servir de base. ¿Qué sucede? Aparece otro término ahora. Ya pasamos de lo que es red y ya sabemos lo que es una base. Y pasamos a un término que se refiere a estructura cristalina. ¿Qué es la estructura cristalina? Bueno, si empezamos a colocar, jóvenes, los átomos de la base en cada punto de red, miren, ahora venimos y colocamos, miren, cada átomo sobre cada punto de red, que vamos a ver en la figura 3, en la figura C, a eso se le llama estructura cristalina, jóvenes. Cuando ya unimos lo que es la red y la base, hemos formado una estructura cristalina que puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. ¿Ok? Vamos a ver en la figura C. También vamos a ver la figura D y E que representan el mismo cristal, nada más que unidimensionalmente. Los átomos simplemente se desplazan de manera relativa entre sí. Tal desplazamiento no modifica los releos atómicos del cristal. Ojo, aquí es un caso particular. ¿Por qué? Porque esos átomos que vamos a ver ahora han sido desplazados. Miren, jóvenes, aquí tenemos un conjunto de puntos colocados de manera unidimensional y espaciados de igual manera o en intervalos iguales unos entre otros. Esto nosotros lo conocemos como red. Y aquí, jóvenes, tenemos como base un tipo de átomo. Y esto es base. Ahora, pueden existir varias bases, ¿no? Miren, por ejemplo,
tenemos aquí otros tipos de átomos. Incluso podríamos desplazar esos átomos del punto de red y seguiría formando una estructura cristalina. Cuando unimos ahora, jóvenes, sobre la base, perdón, la base sobre los puntos de red, obtenemos lo que nosotros conocemos como estructura cristalina. Y la estructura cristalina puede ser de diferentes formas. Miren, aquí tenemos una estructura cristalina de dos átomos diferentes que están bien alineados también, miren, en ese patrón, una estructura periódica. También puede ser que no necesariamente estén sobre el punto de red, sino que estén desplazados. Sin embargo, eso no afecta. Sigue siendo una estructura cristalina. ¿Por qué? Porque está formado por una base, por los puntos de red y tienen un patrón periódico bien definido. Miren. Entonces, ¿qué es una estructura cristalina? Es la unión de la red más la base de átomos. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos a ver los tipos de arreglo. Dice que solo existe una manera de arreglar los puntos en una dimensión, para que cada punto tenga entornos idénticos. Un arreglo de puntos separados por una distancia igual. Miren qué interesante, jóvenes. En una dimensión solo puedo arreglar los puntos de una manera. ¿Ok? Nada más. Sin embargo, existen 5 maneras distintas de arreglar los puntos en 2 dimensiones. Para que cada punto tenga entornos idénticos, por lo tanto existen 5 redes bidimensionales. Miren qué interesante. Para tener, jóvenes, una estructura cristalina en una dimensión, solo hay una forma de arreglarlos. Solo tenemos una red a nivel bidimensional. Pero a nivel unidimensional. Unidimensional una red. Una estructura cristalina. Repito, tengo una estructura cristalina en una dimensión. Pero en 2 dimensiones, o sea, bidimensionalmente hablando, puedo tener 5 maneras distintas de arreglar toda esa estructura, miren. Directamente, lo que les mencionaba aquí cuando hicimos esta malla, miren. ¿De cuántas maneras puedo arreglar este patrón periódico? De 5 maneras. Ahora, ya nos vamos a ir más allá. Cuando hablamos de 3 dimensiones, jóvenes, existen 14 maneras únicas de arreglar los puntos en 3 dimensiones. Y estas son las que nosotros nos vamos a interesar bastante. Los arreglos en el espacio. Jóvenes, no quiere decir que nos vamos a olvidarnos de alguna manera de los arreglos bidimensionales. Tal vez los unidimensionales por la dirección. Podemos también tomarlos en cuenta. Pero nos vamos a centrar bastante en los arreglos tridimensionales. ¿Cuántas maneras hay, joven, de los arreglos tridimensionales? 14. Bidimensionales 5. Y en una dimensión solo una. Estos arreglos, jóvenes, tridimensionales, únicos de puntos de red, siempre refiriéndonos a la estructura cristalina, se les conoce como redes de Bravais, redes de Bravais, o redes de Bravais, depende cómo quieran mencionarlo. Nombrado en honor así a Augusto Bravais, que vivió en los años de 1811 hasta 1873, quien fue uno de los primeros cristalógrafos franceses. Mire qué interesante. Mire. Él fue el primero en encontrar este ordenamiento de lo que conocemos nosotros como las 14 redes de Bravais. ¿Cuáles son esas 14? Aquí están. Miren, tenemos 3 redes cúbicas. Tenemos 3 tetragonales. Tenemos 4 ortorrómbicas. Y tenemos, jóvenes, 4 que entran en la parte romboédrica, monoclínica y triclínica. Miren qué interesante. Si ustedes observan, jóvenes, tenemos 3 estructuras cúbicas importantes que van a ser bastante nuestro objeto de estudio. La cúbica simple, la cúbica centrada en las caras y la cúbica centrada en el cuerpo. En inglés, jóvenes, estas son conocidas como las SC, la FCC en las caras y la BCC en el cuerpo. También tenemos la tetragonal simple, la tetragonal centrada en el cuerpo y la hexagonal, que son de la misma familia. Esa también va a ser importante para nosotros, la hexagonal. También tenemos la ortorrómbica simple, la centrada en el cuerpo, la centrada en las bases y la centrada en las caras. Al igual que la romboédrica, monoclínica simple, monoclínica centrada en las bases y triclínica. Aquí están los 14 arreglos. Miren, 4, 8, 9, 10, 11 más 3, 14. Aquí están los 14 arreglos de las redes de Bravais en las que yo puedo,
ver la estructura cristalina en 3 dimensiones de un sistema. ¿Cuántas son, jóvenes? 14. Pero están asociadas en ¿cuántas familias? Vamos a ver cuántas familias. La cúbica, una familia. La tetragonal, otra familia, son 2. La hexagonal se separa, son 3. La ortorrómbica, 4. La romboédrica, 5. La monoclínica, 6. Y la triclínica, 7. Son 7 familias, miren. Estas 3 pertenecen a una misma familia. Estas, aquí mencioné que tetragonal, pero también está la hexagonal. Estas 2 forman una familia. Miren, tengo una familia, tengo 1, 2 familias. La hexagonal está solita, tiene su propia familia, es un solitario. La ortorrómbica, jóvenes, miren, forman una 4ª familia. La romboédrica también, al igual que la hexagonal, está solita, tiene una familia también que es la 5ª. Las monoclínicas son 2, forman la 6ª familia. Y la triclínica forma también solamente ella sola la última familia. Miren, tengo 7 familias realmente. Entonces, aquí lo que decimos, las 14 redes de Bravais se agrupan en 7 sistemas cristalinos, en 7 familias cristalinas. Los 7 sistemas cristalinos se conocen como cúbico, los primeros 3, tetragonal, los 2 de abajo, los ortorrómbicos y el romboédrico también conocido como trigonal. Si miramos un trigonal nos referimos al romboédrico, y están los últimos que están solos como el hexagonal, el monoclínico y el triclínico, jóvenes. Entonces, ¿cuántas redes puedo formar en 3 dimensiones? 14. ¿En cuántas familias están agrupadas esas redes? En 7 sistemas cristalinos, o 7 familias de sistemas cristalinos. ¿Ok? Como les decía, nosotros nos vamos a centrar bastante, porque así generalmente los metales les gusta estas estructuras, lo que son las cúbicas, y pues hay algunos la hexagonal. Nos vamos a centrar entonces en esos sistemas cristalinos cúbicos. Y dice que dentro de estos sistemas tenemos lo que son las redes de Bravais cúbica sencilla, la S simple. Tenemos la cúbica centrada en las caras, la CCA para sus siglas en español, también conocida como FCC, jóvenes. Generalmente es más nos familiarizamos bastante con FCC, Face Cubic Center. También tenemos la CCU, la cúbica centrada en el cuerpo, que en inglés sería la Body Center Cubic, o Cubic Center también. La cúbica centrada en el cuerpo, y las cúbicas centradas en las caras. Estos nombres, jóvenes, describen el arreglo de los puntos de red en la celda cristalina, pero en la celda unitaria. Ya vamos a ver cómo es que están distribuidas estas redes cúbicas centradas en las caras, las cúbicas centradas en el cuerpo, la simple, y cómo vamos a ir trabajando con cada una de ellas. ¿Por qué nos interesan estas? Porque son bien propias de los metales. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del hierro, el hierro nosotros podemos tenerlo a una temperatura ambiente, en una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Pero cuando hay cambio de temperatura puede pasar y se puede convertir en una estructura cúbica centrada en las caras. Generalmente eso buscamos nosotros cuando queremos hacer tratamientos térmicos. Ya van a darse cuenta por qué buscamos todo eso en otra estructura. La idea es mejorar o cambiar propiedades mecánicas de algunos tipos de aleaciones o aceros. Definamos, jóvenes, entonces, ya vimos nosotros lo que era red, base y estructura cristalina. Definamos ahora lo que es una celda unitaria. En los españoles les gusta hablar lo que es la celdilla unidad. ¿Ok? Hablan ellos de celdilla, nosotros hablamos de celda unitaria. Y el objetivo, jóvenes, es desarrollar una dotación para modelar sólidos cristalinos que comuniquen de manera sencilla y por completo cómo se arreglan los átomos en el espacio a través de cubitos. El concepto de celda unitaria, jóvenes, complementa el modelo de red y base que ya vimos anteriormente para la representación de una estructura cristalina. O sea, la red, jóvenes, que se nos formaba en 1, 2 o 3 dimensiones, más la base, que eran los átomos unidos, formaban la estructura cristalina. Pero dentro de esa estructura yo puedo agarrar celdas unitarias. Dice que el propósito de elegir una celda unitaria, jóvenes, como su nombre lo indica, es una celda unidad, para una estructura cristalina es encontrar la unidad de repetición, valga la redundancia, más sencilla, que cuando se duplica y se traslada, reproduce toda la estructura cristalina. ¿Se acuerdan de la imagen, jóvenes, primera que vimos? Esta. Miren, tengo un cubo grande si lo agarro total. Pero si yo tomo nada más estos 4 átomos, por ejemplo, y de repente otros 4 hacia el fondo, miren, he agarrado un pequeño cubo de todo ese cubo. Entonces, si como es periódico, con este cubo que yo analice, es como que analice todos los demás. ¿Por qué?
Porque va a haber una repetición de esa estructura a medida que se siga desplazando. Es lo que se hace referencia aquí, miren, con respecto a la celda unitaria. Que si nosotros duplicamos cada uno de esos cubos y los vamos trasladando, estamos reproduciendo toda la estructura cristalina que es la que vimos arriba. ¿Ok? Dice que para comprender este concepto de celda unitaria, primero se comienza con el cristal. Ya vamos a ver la figura 37A, donde se muestra un cristal bidimensional hipotético que consiste en átomos del mismo tipo. Después vamos a hacer adición a una cuadrícula que imita la simetría de los arreglos de los átomos, como vimos nosotros, como esa red de pescadores. Vamos a la figura B. Existe también un número infinito de posibilidades para la cuadrícula, pero por convención se elige la más sencilla. ¿Ok? Nosotros podemos tener cuadrículas de diferentes tamaños y etcétera. Que no, ojo, estamos usando la cuadrícula como una representación. Sin embargo, nosotros vamos a irnos a la más sencilla, la más cuadradita, por términos más cuadriculado. Después también, por último, se selecciona la unidad de repetición de la cuadrícula, la cual también se conoce como una celda unitaria. Esta es la unidad que, cuando se duplica y trasladamos por medio de múltiples enteros, de las longitudes axiales, ya vamos a ver todo eso, de la celda recrea todo lo que es el cristal. ¿Ok? Aquí nos referimos, jóvenes. Primero, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Se comienza con el cristal. Miren, agarramos un cristal donde se muestra un cristal bidimensional hipotético en dos dimensiones que consiste en átomos del mismo tipo. Aquí está, miren. Aquí tenemos, jóvenes, un cristal en dos dimensiones. Miren, vamos a decir en XY, que representa para nosotros lo que es todo el sistema cristalino bidimensional. Después dice que vamos a agregar una cuadrícula. ¿Ok? ¿Para qué? Para dibujar, miren, de manera bien ordenada el sistema. Miren, lo estamos metiendo en espacios iguales, como que fueran cuadrados. Aquí estamos en dos dimensiones todavía, jóvenes. Todavía no hemos llegado a la tercera dimensión. A estos jóvenes, miren, tenemos varias cuadrículas, miren, representadas por esa red a través de los átomos. Aquí hemos formado ya una estructura cristalina. ¿Qué hacemos ahora? Agarramos solamente una de las redes, porque vemos que todas se repiten, a eso se refiere con periódica, miren, y la tomamos como base. Partimos de ella, sin necesidad de analizar todas. Es como que agarremos una, con una que agarramos analizamos todas. ¿Por qué? Porque después se van a repetir, miren, eso indican las flechas, que son periódicas. Miren, esta va a ser igual a la siguiente y así sucesivamente. Con que yo analice estas, jóvenes, es más que suficiente. Ahora, voy a centrar la cuadrícula, jóvenes, en cada uno de estos átomos que se representan a través de esferas. Miren, he centrado la cuadrícula. Ahora, mi celda unitaria es este cuadrado, jóvenes. Miren qué interesante. Este cuadrado que está acá. Esta es mi celda unitaria. ¿Qué es lo que he hecho en esta celda unitaria, jóvenes? Si ustedes se fijan. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay varias celdas unitarias, voy a borrar acá, que están compartiendo átomos. Si ustedes se fijan, jóvenes, a esta celda unitaria que estoy dibujando acá, que tiene en su esquina un átomo, teniendo un total de 4 átomos en la esquina, sin embargo, si ustedes son observadores, a esta celda unitaria solamente le pertenece este pedacito del átomo, miren. ¿Cuánto es eso, jóvenes? Como estamos en dos dimensiones, miren, dividamos esto. Bien simétrico. 1, 2, 3, 4. Miren. 4 partes. Quiere decir que viéndolo, ojo, de manera en el plano de dos dimensiones, me estoy dando cuenta que a esta celda unitaria solamente le pertenece un cuarto de cada átomo, miren. ¿Y cuánto sumaría un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto? 4 cuartos. Quiere decir que realmente esta celda, jóvenes, a esta celda unitaria que está en dos dimensiones solo le pertenece un átomo. No 4, sino que 1, porque estoy sumando las partes de todo. ¿Y qué sucede, jóvenes? Si ustedes se dan cuenta, un átomo se reparte entre 4 celdas unitarias, miren. Desde el punto de vista, ojo, bidimensional. Entonces, es lo que me llama aquí. Dice, observemos que por cada celda unitaria solo hay un cuarto de un átomo en cada esquina. En dos dimensiones, ojo, en dos dimensiones. Dibujaremos círculos llenos para representar los átomos.
pero se comprenderá que solo la fracción del átomo que está contenido dentro de la celda unitaria contribuye al número total de átomos por celda unitaria. Por tanto, cada átomo aporta solamente un cuarto, ¿mire?, de átomo por esquina. Y son 4 esquinas, jóvenes. Solamente tengo un átomo por cada celda unitaria. Miren, en la figura C. Es lo que les decía. Miren, ¿cuántos átomos hay aquí? ¿Cuántos átomos tiene esta celda? Uno nada más. No 4, sino que uno. Porque cada átomo solamente está aportando un cuarto. Este le pertenece a otro y a otro y a otro. Jóvenes, ¿y qué creen que va a suceder en 3 dimensiones? Cuando ya hablemos nosotros de ese átomo a cuántos le pertenecen. Ya se van a dar cuenta que ese átomo todavía se divide aún más cuando haremos ya tridimensionalmente hablando. Que es la parte que queremos llegar. Ok. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a introducir algunos parámetros importantes, en este caso el parámetro de red y también los ángulos interaxiales. ¿Qué son los parámetros de red? Los parámetros de red, jóvenes, si vamos nosotros directamente, son las distancias estas que hay, miren, de la celda unitaria entre átomos y átomos. Miren. A estas distancias, jóvenes, se les conocen como parámetros de red. Miren, esta distancia de aquí a aquí es un parámetro de red. Generalmente se representa con una letra, puede ser A sub 0 o B sub 0, dependiendo. En el caso de como esta es una cuadrícula cuadrada, valga el juego de palabras, todas tienen el mismo parámetro de red. Ya vamos a ver esto a continuación. Ok, decimos que los parámetros de red son longitudes o dimensiones axiales de la celda unitaria y se indican por convención como A, B y C. Eso va a depender si es diferentes formas, como en el caso, por ejemplo, de una celda. Vamos a irnos a las redes cúbicas. Por ejemplo, la ortorrómbica. Miren, si ustedes se ven, esto es diferente a esta distancia. Por eso dice A, B o C, generalmente. Por las formas que están dándonos, pues podemos hablar de A, B o C. Dice que ya vamos a ver una figura. Los ángulos entre las longitudes axiales, conocidos también como ángulos interaxiales, se indican por medio de letras griegas como alfa, beta y gamma. Por convención, alfa es el ángulo entre las longitudes B y C, beta es el ángulo entre las longitudes A y C y gamma es el ángulo entre las longitudes A y B. Dice que en un sistema cúbico cristalino solo se necesita especificar la longitud de uno de los lados del cubo, que lo vamos a asignar como A sub 0. Miren, este viene siendo nuestro parámetro de red A sub 0. Aquí tenemos, jóvenes, el ejemplo. Miren, es lo que decía, en un cubo, un cubo perfecto, solo con que designemos un lado como A sub 0, tenemos todos los lados del cubo. Cosa que cambia, jóvenes, con otro tipo de estructuras, como la ortorrómbica que tiene, miren, A, B y C, diferentes parámetros de red, también conocidas como aristas, jóvenes. Por ejemplo, en esta, jóvenes, que está inclinada A, B, C y diferente, es lo que decía, miren, el ángulo alfa es el ángulo que hay entre B, miren, y C. Vamos a ver si es cierto. B y C, miren. Alfa es entre B y C. El ángulo beta es el ángulo que hay entre C y A, miren. Estamos trasladando eso, ¿no? Beta es entre C y A. Vamos a ver. Beta es entre el ángulo entre A y C o C y A. Y alfa, obviamente, es el que hay entre B y A directamente. ¿Ok? Generalmente, en el caso, sobre todo en una estructura hexagonal, eso es la separación angular que hay entre algunos parámetros de red es aproximadamente de 120 grados, es algo muy interesante, ¿verdad?, que vamos a ver nosotros más adelante, en algunos casos particulares. En el caso, obviamente, de una estructura cúbica, que son las que vamos a centrarnos más, estamos hablando de ángulos rectos, ¿verdad, jóvenes? Hay que ser muy cuidadoso con eso. Ok, algunas características de los 7 sistemas cristalinos están en la siguiente tabla. ¿Ok? Quiero que tomemos en cuenta esto. Por ejemplo, en las que generalmente vamos a trabajar las cúbicas, todas las aristas, o conocidos como parámetros de red, son iguales. A igual a B igual a C. Obviamente es un cubo, ¿no? Por lo tanto, forman ángulos de 90 entre ellos y el volumen es A al cubo. El volumen de la celda unitaria, jóvenes, no se les olvide. ¿Cuál es el volumen de la celda unitaria para un cubo? Su parámetro de red al cubo, así de simple. En el caso de una tetragonal, solamente A es igual a B,
pero diferente a C. Para ángulos también, iguales a 90 grados. En ese caso queda que el volumen es A cuadrado veces C. Las ortorrómbicas son diferentes, ángulos iguales siempre a 90, pero el volumen de la celda unitaria es AB por C. En el hexagonal, jóvenes, donde dos ángulos son de 90 grados y hay un ángulo interno en el sistema entre A y B que es igual a 120, existe un factor de corrección de 0.866 veces el producto de A cuadrado sobre C. Estos, jóvenes, son los volúmenes para esas diferentes celdas. También tenemos la romboédrica, tenemos la monoclínica, la triclínica, etcétera. Y aquí tenemos la forma de calcular de cada una su valor de celda unitaria. Obviamente la más simple es la cúbica o las cúbicas, pero hay que ser muy cuidadoso también con eso. Ya vamos a hacer varios ejercicios de eso, tanto en algún video como en la clase. ¿Ok, jóvenes? Hasta ahora estamos dando una introducción a todos estos términos. Entonces, es importante que no se les olvide que como estamos hablando del volumen de una celda unitaria, el volumen de una celda, aquí nosotros tenemos diferentes volúmenes, dependiendo del tipo de celda, pero nos vamos a centrar bastante en las cúbicas, ¿ok? Hablando un poco, jóvenes, de lo que es estos parámetros de red, SA sub 0 que decíamos nosotros en el caso de para un cubo, esa distancia que ya vimos, generalmente las unidades se dan en nanómetros de 1 por 10 a la menos 9 o en angstrom de 1 por 10 a la menos 10. Mire qué pequeños son. Un nanómetro, como decíamos, es 1 por 10 a la menos 9 metros, o sea 10 a la menos 7 centímetros, o sea 10 angstrom. Mire. Y un angstrom es 0.1 nanómetro o 10 a la menos 10 metros. Estos serían las conversiones más legales. Miren estas dos que subrayé. O sea 10 a la menos 8 centímetros. Son bien pequeños, jóvenes. Por ejemplo, se han fijado ustedes que cuando dicen vamos a ver eso al microscopio, el microscopio en teoría está hablando de micras, miren. Y la micra es del orden de 1 por 10 a la menos 6. ¿Se imaginan? Nosotros en nuestro laboratorio tenemos un microscopio electrónico de barrido que a veces puede alcanzar los órdenes de 10 a la menos 9 en algunos casos extremos. Ya hablan de las 10 a la menos 10 o más pequeños, pues estamos hablando de cosas increíbles. Si de por sí 10 a la menos 6, bueno, a duras penas vemos los milímetros, jóvenes, que es del orden de 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 6 no lo alcanzamos a ver. Con nuestro ojo no lo miraríamos, jamás. No digamos 1 por 10 a la menos 9 o 1 por 10 a la menos 10. ¿Se imaginan? Ocupan aparatos realmente especializados. De ese orden, jóvenes, son las distancias en las distancias de los parámetros de red. Dice que en la celda unitaria solo un cuarto de la... Esto es importante, ¿se acuerdan, va? Que en la celda unitaria que dibujamos bidimensionalmente, jóvenes, miren, aquí donde estaban repartidos átomos, aquí que solamente un cuarto le pertenecía a esta celda, en cada origen, si sumamos 0,0, contribuye entonces al número de átomos por celda unitaria. Ahora, si hablamos tridimensionalmente, jóvenes, ya lo metemos en 3 dimensiones, nos damos cuenta que cada esquina contribuye solamente con un octavo de átomo. Quiere decir, jóvenes, que si ya queremos examinar lo que es la celda unitaria como tal, que realmente se examina en 3 dimensiones, miren, ¿qué sucede? Vamos a suponer que este es un átomo que está aquí en esta esquina. Este átomo, jóvenes, no solamente se va a compartir con una celda unitaria que está por arriba, miren, sino que se va a compartir también con 2 celdas unitarias que están a la par. Ahí hay 4 celdas unitarias, pero si ustedes son observadores, atrás de ella hay otras 4 celdas unitarias. ¿Entre cuántos cubos se reparte ese átomo, jóvenes? Entre 8 cubos. Por eso se dice que ya a nivel tridimensional, cada átomo solo aporta un octavo a la celda unitaria. Ahora la celda unitaria ya no es el cuadrado, jóvenes. Ahora nuestra celda unitaria es un cubo. Miren. ¿Qué sucede? Cada átomo, jóvenes, ¿tiene cuántas esquinas un cubo, jóvenes? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esquinas, jóvenes. Tiene un cubo. Y cada esquina está repartida con otros átomos. Otros 7 átomos. Perdón, otras 7 celdas unitarias. Y cada átomo, jóvenes, está repartido entre 8 celdas unitarias. Por lo tanto, a esta celda unitaria solo le pertenece de cada átomo un octavo. Pero como son 8 átomos,
por cada esquina, son 8 esquinas. Otra vez solamente tiene lo mismo, un átomo, jóvenes. Mire, una celda unitaria que tiene átomos en sus 8 esquinas, un átomo en sus 8 esquinas, cada átomo le da un octavo, entonces solamente es como que tenga una, un átomo contenido en dicha celda unitaria. Volvemos a caer a 1, miren. Un octavo por 8 es 1. Otra vez la celda unitaria se queda con un átomo. Y hablemos ahora también, jóvenes, del número de átomos por celda unitaria, lo que teníamos nosotros especificado. Jóvenes, hasta aquí analizamos un cubo simple, una celda simple, la más simple de todas, la primerita de la red de Bravais. Mire, esta, la cúbica simple que acabamos de analizar nosotros. En una cúbica simple, jóvenes, ¿cuántos átomos tiene? Una estructura cúbica simple, solo uno, un átomo, porque cada uno de los átomos de la esquina solo le da un octavo, y un octavo por 8 es 1. Ya vamos a ver cuánto da cada uno de estos, ¿ves, jóvenes? La cúbica centrada en las caras y la cúbica centrada en el cuerpo. Esto lo van a tener que memorizar y aprender directamente. ¿Cuántos átomos hay en una estructura cúbica simple? 1. Para una celda unitaria. ¿Cuántos átomos hay para una celda unitaria de una estructura cúbica simple? 1. ¿Ok? Ahora veamos de manera para otros tipos de también de cubos, pero vamos a ver el centrado en el cuerpo y centrado en la cara. Ok, decíamos que cada celda unitaria contiene un número específico de puntos de red. Cuando se cuenta el número de puntos de red que pertenece a cada celda unitaria, se debe reconocer que, al igual que los átomos, los puntos de red pueden estar compartidos por más de una celda unitaria, lo sabemos nosotros. En 2 dimensiones puede estar compartido por 4 y en 3 dimensiones por 8. Un punto de red, dice, es una esquina de una celda unitaria que está compartida por 7 celdas unitarias adyacentes. En este caso estamos hablando de una celda unitaria cúbica en el espacio, jóvenes. Miren, un punto de red. Estamos hablando de un punto de red, jóvenes. No en sí del átomo, sino que un punto de red de una estructura, miren, cúbica en 3 dimensiones está compartida con otras 7 celdas unitarias. Miren, este punto de red, jóvenes, tiene 7 cubos más aparte de este. Por lo tanto, está repartido entre 8 cubos. Por lo tanto, solo un octavo de cada esquina pertenece a una celda en particular. Entonces, jóvenes, el número de puntos de red de todas las posiciones en la esquina de una celda unitaria siempre nos va a dar un punto de red. Aquí estamos calculando los puntos de red, no los átomos, sino propiamente, jóvenes, lo que nosotros llamábamos como red. Miren. Ahora, aquí está en 2 dimensiones, pero si ahora tomo en 3 dimensiones, miren, este punto de red está repartido en 8 esquinas. Y son 8 esquinas por celda. Entonces solo tengo un punto de red que le pertenece a ese cubo. Así de simple. Entonces decimos que las esquinas contribuyen con un octavo de un punto. Importante, jóvenes. Las esquinas contribuyen con un octavo de un punto. Sin embargo, las caras es esto, jóvenes, ya aquí ve. La cara contribuyen con un medio. Si ustedes se fijan, jóvenes, si nosotros tomamos un átomo, ok, que está en una cara, en una de las caras de un cubo, ¿qué sucede? Sobre este átomo solo puede haber otra cara de otro átomo, jóvenes, de otra celda unitaria, perdón. Sobre este átomo, esta es una celda unitaria, jóvenes, la cara de una celda unitaria. Pero sobre esta celda unitaria puede haber solamente otra celda unitaria con la cara. Por lo tanto, este átomo, jóvenes, se divide nada más entre 2 celdas unitarias. Ok, la mitad le pertenece a esta celda y la mitad a esta otra celda. Por eso se dice que cuando un átomo está en las caras, se reparte mitad para una celda y mitad para la otra. Por eso decimos entonces que las caras aportan con un medio del átomo. Y una que está centrada en el cuerpo, jóvenes, hay también, esas son las que están cuando un átomo está directamente centrado en el mero centro de una celda unitaria, miren, está solito, ese átomo le pertenece por completo a esa celda unitaria. Entonces, en este caso, aporta un átomo directamente en ese punto. Creo que lo vamos a entender mejor cuando nos veamos en la clase sincrónica. Y vamos a ver también algunos ejercicios. Pero aquí tengo unas imágenes que nos van a permitir entender eso. Miren lo siguiente, jóvenes. Aquí, jóvenes, tengo lo que es
un átomo, miren, vamos a decir que este átomo está en las caras. ¿Qué sucede? Este átomo le pertenece la mitad a la cara de arriba y la mitad a la cara del cubo de abajo. Por lo tanto, se reparte un medio, miren. Por lo tanto, un medio le pertenece a este cubo y un medio le pertenece a este otro cubo. Y así pueden estar repartidos varios. Estos que están en las esquinas, jóvenes, como lo vemos nosotros, miren, se reparte entre 8 cubos. Por lo tanto, este átomo se reparte un octavo por cada celda unitaria. Sin embargo, también está la cúbica centrada. Estamos analizando las tres, jóvenes. La simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. Cuando tenemos una cúbica centrada en el cuerpo, hay un átomo en el centro del cuerpo. Ese átomo le pertenece totalmente a esta red, más los otros átomos de las esquinas. ¿Qué sucede, jóvenes? Veamos aquí. Aquí tenemos una representación muy bonita de cómo se da eso. Con esto vamos a finalizar hoy. Aquí tenemos, jóvenes, una celda cúbica simple. Miren, simple cubic. Si ustedes se fijan, miren, aquí tenemos formada lo que es la celda unitaria cúbicas. Con una que agarremos, jóvenes, es lo que decía, es como que repitamos toda. ¿Qué sucede? Cada uno de estos átomos, jóvenes, está repartido entre 8 celdas más. Por lo tanto, cada átomo en una cúbica simple que están ubicadas solamente en la esquina, le está aportando únicamente, miren lo que estamos diciendo, le está aportando únicamente un octavo a la celda unitaria. Por lo tanto, una celda cúbica simple solamente tiene un átomo por celda unitaria. ¿Ok? ¿Qué sucede con esta? Esta es una cúbica centrada en el cuerpo. Miren, aquí está otra vez representada la celda. ¿Qué sucede? Tiene átomos en las esquinas, pero hay un átomo ubicado en el mero centro. Cada esquina, jóvenes, le da un octavo. Otra vez, debido a las esquinas, solamente hay un átomo. Un átomo por todas las esquinas, miren. Pero más el átomo que tiene en el centro, que ese es propio de la celda, son 2. Entonces, una estructura cúbica centrada en el cuerpo tiene 2 átomos, jóvenes. Una celda unitaria, para una cúbica centrada en el cuerpo, tiene 2 átomos. En el caso de una simple tenía 1. ¿Cuántos tendrá, jóvenes, para una estructura FCC centrada en el cuerpo? Perdón, centrada en las caras. Esta es centrada en el cuerpo. ¿Ok? La centrada en el cuerpo tiene 2 átomos en una red cristalina, en una estructura cristalina o en una celda unitaria. ¿Ok? La celda unitaria es esto, el cubo. En una cúbica simple, la celda unitaria solamente tiene un átomo. En una cúbica centrada en el cuerpo, una celda unitaria tiene 2 átomos. Veamos ahora qué pasa con una cúbica centrada en las caras. ¿Qué sucede? En cada cara, jóvenes, miren qué interesante, en cada cara del cubo hay un átomo. Y tiene 6 caras, jóvenes. ¿Cuántos átomos tienen por las caras? Tiene 6. Pero de cada cara solo le pertenece un medio a ella. Recuerden que el otro medio le pertenece a la otra cara del otro cubo. Tiene las 4 siempre sentadas, las 4 en las esquinas, miren. Entonces la FCC, la cúbica centrada en las caras, también aporta un átomo por esquina. Sin embargo, cada cara aporta un medio. Jóvenes, y si son 6 caras, ¿cuánto estamos hablando, jóvenes? 6 entre 2, 3. Más 3 átomos, miren, aportados por la cara, más un átomo debido a las esquinas. Una cúbica centrada en las caras tiene 4 átomos en su celda unitaria. Miren qué interesante. Quiere decir, jóvenes, que una estructura FCC o CCCA es capaz de almacenar mayor cantidad de materia que una estructura cúbica centrada en el cuerpo y no digamos que una cúbica simple. Generalmente estas dos son importantes. Miren qué interesante que el hierro puede pasar de una de esta estructura a una de estas, miren, por cambios de temperatura. Y eso es importante, ¿por qué? Porque al hacerse más grande esto, al tener capacidad de meter más átomos, entran otros átomos para nuestras aleaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, jóvenes, ¿cuántos átomos hay en una estructura cúbica simple? En una celda unitaria cúbica simple, 1. En una celda unitaria centrada en el cuerpo, 2. Y en una celda unitaria centrada en las caras, 4. Lo vamos a repasar más adelante. ¿Ok, jóvenes? Lo vamos a repasar más adelante. En los siguientes vídeos vamos a tener un video más
que va a ser continuación de este, y vamos a también a tener, jóvenes, un video con ejercicios. Así que, por favor, anoten todo esto, vayan, espero que hayan tomado sus anotaciones. Eh, ya vamos a resolver el problema viendo después del segundo video, y espero, por favor, que vayan comprendiendo esto a detalle. Gracias por acompañarme, jóvenes. Buen día. Bendiciones.